Este hombre que veis en pantalla es Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, el hombre que hizo que el estado asiático pasara de ser una simple aldea pesquera a ser el país más rico del mundo. Y cuando le preguntaron a Lee Kuan Yew cuál fue la clave del éxito de Singapur, ¿qué creéis que fue lo que dijo? ¿El turbocapitalismo? ¿La inversión extranjera a manos llenas? Pues no, nada parecido. Poned mucha atención porque la respuesta os va a sorprender. Aire acondicionado. El aire acondicionado fue una de las invenciones más importantes para nosotros, quizás una de las invenciones más significativas de la historia. Cambió la naturaleza de la civilización al hacer posible el desarrollo en los trópicos. Sin aire acondicionado, solo se puede trabajar en las frescas horas de la mañana o al anochecer. Lo primero que hice al convertirme en primer ministro fue instalar aire acondicionado en los edificios donde trabajaba el servicio civil. Esto fue clave para la eficiencia pública. Para el padre fundador de Singapur, la clave de su éxito está en que hiciera frío. Por supuesto, en otras entrevistas, Yew ha hablado de muchísimos otros factores, como por ejemplo el sistema fiscal, pero quizá esta idea de que el frío sea un motor económico no sea tan loca como pueda parecer a simple vista, porque existe una correlación muy alta entre que en un país haga mucho calor y que sea pobre. Pensad por ejemplo en los países de África, en los de Corea del Sur, en los de Oriente Medio, a excepción de los que viven del petróleo. Las tres son regiones con mucha pobreza, pero también con una temperatura abrasadora. El PIB per cápita parece disminuir hasta un 8,5% por cada grado que las temperaturas se acercan a niveles tropicales. Y ya no solo es que las regiones cálidas sean más pobres, sino que su crecimiento económico también es mucho más pequeño. Es decir, que ya no es solo que sean más pobres, es que encima mejoran mucho más despacio. Así que ahora he visto todo esto, las preguntas están claras. ¿Es todo esto una simple coincidencia o realmente hay algo detrás de ello? ¿Realmente el calor empobrece? Y esto, ahora que lo podemos pensar bien, ¿acaso podría el calentamiento global hacernos mucho más pobres de lo que pensábamos, precisamente porque si el calor hace que seamos más pobres y el calentamiento global va a implicar calor, pues ahí hay un tema interesante, ¿no os parece? Pues hoy en Visual Economic te lo contamos. Pero antes, te hago una pregunta relacionada con dinero. ¿Tienes unos ahorros por ahí guardados y te gustaría invertir parte de ellos? Pues con Bison Trade puedes seleccionar entre más de 30.000 activos financieros de todo el mundo. Renta fija, renta variable, gestión activa, gestión pasiva. Tú eliges en función de tus conocimientos, circunstancias y objetivos. La pregunta es, ¿por qué hacerlo de la mano de Bison Trade? Pues porque cuenta con atención al cliente en castellano, porque es el broker online de Miralta Bank, entidad debidamente inscrita y supervisada por el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque tiene una cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de hasta 100.000 euros por titular y porque sus tarifas son muy competitivas. Así que no esperes más, pon tus ahorros a trabajar con Bison Trade, el broker 100% español de Miralta Bank. En un minuto puedes empezar a invertir usando el link que te dejamos en la descripción. En muchos países se dice medio en broma, medio en serio, que hay algunas regiones que tienen temperaturas muy altas que están llenas de vagos. Gente que o no trabaja, o que duerme mucho la siesta, o que se pasa la tarde ahí, sentado a la fresca, sin hacer nada. Los españoles lo dicen sobre los andaluces, los italianos sobre los sicilianos y los estadounidenses sobre Alabama. Y es que las zonas calientes de muchos países tienen una fama muy poco buena. Pero, ¿acaso está este tópico justificado? Pues a ver, seamos sinceros, en la gran mayoría de casos, por supuesto que no. Lo que pasa es que estas regiones suelen ser más pobres y tienen más tasa de desempleo. Y a veces ni eso, ¿eh? Y sí, en zonas más calientes puede ser más normal, como es lógico, echarse la siesta por la tarde cuando está el sol arriba del todo. Pero también las personas que viven en estos lugares se levantan a trabajar más temprano y trabajan hasta más entrada la noche. Y esto no es algo que diga yo por simple experiencia. De hecho, hay un artículo científico que muestra una correlación bastante significativa entre temperatura promedio y luces nocturnas, que como os hemos contado alguna vez por este canal, son un indicador bastante bueno de actividad económica. Además, ya no es solo una cuestión de calor o siesta o lo que sea. Es que de hecho, cuando una zona es especialmente pobre, siempre surgen tópicos y críticas desde las otras regiones. Por ejemplo, cuando los europeos llegaron por primera vez a Japón, todos los viajeros coincidían en que los japoneses se pasaban la tarde echando la siesta y jugando a las cartas. Nintendo, por ejemplo, la compañía de videojuegos, empezó siendo una empresa de juegos de cartas. Eso sí, cuando el país dejó de ser pobre, cuando se enriqueció a un ritmo envidiable durante la restauración Meiji, pues la cosa cambió. A partir de entonces su fama cambió por completo. Se empezó a decir que los japoneses tenían una cultura del trabajo milenaria y también del ahorro. Sin embargo, los japoneses eran los mismos que antes. Ahora bien, a pesar de que los tópicos sean caricaturas de la realidad más que una cosa seria,
En este caso sí que podrían tener un punto de verdad. Y es que cuando hace más calor, la mayoría de nosotros, como es lógico, nos sentimos más lentos, más somnolientos, más pesados. Y eso no es una coincidencia. Hay montones de estudios que miden la agilidad cognitiva en distintas condiciones de temperatura. Y existe un consenso bastante fuerte en que hay una temperatura óptima. Y además, se alejen las temperaturas de esa temperatura óptima, menos productivos seremos nosotros. ¿Y cuál es esa temperatura? Pues probablemente esté alrededor de los 22 grados. Y temperaturas de 15 grados más o 15 grados menos pueden entorpecernos hasta, ojo, un 15%. Otro ejemplo muy bueno de este efecto es el que se descubrió en un estudio donde unos investigadores analizaron qué ocurre con las notas de 10 millones de alumnos cuando hace más calor de lo normal. ¿Los resultados? Pues más de lo mismo. A más calor hace, peores son las notas. Para que os hagáis una idea, en un mismo grupo de alumnos, un aumento de 1 grado Fahrenheit redujo las notas un 1%. ¿Y qué pasa cuando los centros escolares tienen aire acondicionado? Que este efecto desaparece por completo. Y ahora seguro que ya entendéis al bueno de Lee Kuan Yew en Singapur, ¿verdad? Ahora bien, ¿explica este adormecimiento, esta pesadez por sentir calor, por qué los países cálidos son más pobres? Pues, a ver, es cierto que ese efecto existe, pero no explica todo. Es decir, el calor de por sí mismo nos hace menos productivos, pero ese efecto a fin de cuentas es muy pequeño como para explicar la brecha tan grande de riqueza que existe entre países pobres y países ricos. ¿Cuál es la respuesta entonces? Pues por suerte hay muchos otros estudios que han mirado el tema desde otras perspectivas diferentes, y probablemente el más importante de todos estos análisis es el llevado a cabo por Melissa Dell. En su famoso estudio, Melissa Dell analizó la evolución del PIB per cápita y de las temperaturas en 5.000 regiones distintas de todo el mundo a lo largo de casi 50 años. Sus resultados, pues cuando en un país las temperaturas eran 1 grado mayor a lo normal, el PIB crecía un 1,3% menos, y el PIB per cápita se reducía entre un 1,2 y un 1,9%. Pero lo más interesante es que esto solo ocurría en países pobres. En los países ricos, la fluctuación de temperaturas en realidad parecía irrelevante. ¿Por qué motivo? Pues veréis, este fenómeno tiene una explicación muy sencilla. Los países pobres dependen más de la agricultura, y a su vez, la agricultura es muy susceptible al clima, y ciertamente existe una relación bastante clara. Melissa Dell estima que un aumento de 1 grado centígrado reduce la producción agrícola de estos países en un 2,66%. Pero ojo, porque los efectos nocivos van mucho más allá. Un aumento similar de 1 grado reduce la producción industrial de los países pobres un 2%, lo que también afecta negativamente a sus exportaciones. Y esto es muy importante, porque los países pobres suelen tener deudas con organismos como el Fondo Monetario Internacional, que aunque suelen ser deudas muy generosas, tienen que pagarse, y se suelen pagar en dólares. La pregunta es, ¿cómo consiguen los países pobres estos dólares para pagar sus deudas? Efectivamente, con las exportaciones. Ahora bien, uno de los resultados más sorprendentes y también de los más importantes es que el aumento de las temperaturas tiende a causar inestabilidad política. Y no estamos hablando de que haya más polarización en Twitter. Hablamos de que el calor aumenta las probabilidades de un golpe de estado violento. Quizá esto explica muchas cosas de ciertos países latinoamericanos cercanos al Caribe. Pero bueno, resumiendo, el calor conlleva menos agricultura, menos industria y, por algún motivo que no está del todo claro, mucha más inestabilidad política. ¿Es esta la conclusión definitiva? ¿Son estas respuestas inequívocas? Pues a ver, aunque son interesantes, no lo son. No vayamos tan deprisa. Porque, por una parte, este artículo científico también ha recibido muchas críticas. Hay quienes argumentan que los resultados dependen muchísimo de muy pocas observaciones. Por ejemplo, la observación más relevante era la de Ruanda. Pero claro, en Ruanda tuvo lugar un brutal genocidio donde murieron 500.000 personas. Y ese genocidio ocurrió justamente en un año más cálido de lo normal, lo cual distorsionó los datos. Además, hay otros problemas. La definición que los autores usan de un país pobre es que tenga una renta per cápita inferior a la mediana mundial. Pero claro, en los años 50, que fue cuando se hizo este estudio, había países como Corea del Sur que eran pobres, pero que ahora han pasado a ser ricos. Sin embargo, en el estudio siguen contando como países pobres. Así que teniendo esto en cuenta, cuando otro autor intentó replicar los resultados eliminando 13 observaciones conflictivas como la de Ruanda, entonces el efecto de la temperatura en los países pobres se volvió insignificante. La pregunta es, ¿quiere esto decir que no hay ninguna relación entre la temperatura y la pobreza? No. Tampoco. Simplemente quiere decir que un artículo concreto no es tan fiable para responder a esta cuestión. Si nos vamos a otros análisis, por ejemplo, un informe del Banco Mundial encontró que un aumento de 1 grado de la temperatura podía aumentar la pobreza hasta un 9%. Sin embargo, y esto es lo más interesante, los efectos a largo plazo eran como mucho del 0,5%. O dicho de otra forma, que el calor tiene efectos negativos. Sí, pero las poblaciones también se adaptan con cosas como el aire acondicionado y a fin de cuentas ese efecto del calor acaba siendo muy pequeño. Así que muchos autores han propuesto que el calor sí que podría afectar al desarrollo económico, pero de una forma mucho más lenta y sutil a la que puede parecer. Lo que, volviendo al tema del cambio climático, realmente
el problema no será el propio calentamiento global, sino las capacidades de cada país para adaptarse a él. Y claro, aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Si el calor tiene supuestamente efectos tan negativos sobre la economía, ¿cómo se explica que las primeras civilizaciones nacieran justamente en lugares tan cálidos? Pensadlo bien, Egipto, China, Mesopotamia, las grandes civilizaciones precolombinas, vamos, los primeros casos de éxito económico de la civilización no nacieron en lugares fríos como Canadá o el norte de Europa. Ahora bien, ¿y si os dijera que esto no es un punto contra la teoría, sino más bien todo lo contrario? Porque, veréis, en las zonas cálidas, donde hay grandes ríos y tierra muy fértil, es muy sencillo conseguir alimento. Así, las primeras civilizaciones lo tuvieron muy fácil para crecer. Además, el crecimiento económico en las primeras etapas de desarrollo de una civilización no es que sea una cosa muy compleja. Básicamente depende de dos cosas. Primero, que no haya guerras. Y segundo, que haya alimento para sostener a cada vez más población. Ahora bien, la tierra fértil de las zonas cálidas con ríos, como fue Egipto, que es una bendición para las primeras etapas de desarrollo civilizatorio, puede terminar siendo una auténtica maldición en etapas posteriores. De hecho, es básicamente la maldición de los recursos naturales de la que os hemos hablado un montón de veces. Las zonas con mejores recursos, y podéis pensar en el petróleo, por ejemplo, tienden a basar toda su economía en solo ese factor. El resto de civilizaciones que cuentan con recursos más escasos, en cambio, necesitan innovar para hacer frente a las adversidades. O dicho de otro modo, que las islas del Caribe son el paraíso. Allí es prácticamente imposible morirte de hambre o de frío. Simplemente le pegas una patada a un árbol y ¡pum! Ahí tienes un montón de fruta caída del cielo. Y eso está muy bien, sobre todo si eres una persona viviendo en una civilización primitiva. Pero en ese ambiente la gente no va a preocuparse tanto de inventar máquinas para facilitar el arado o inventar mejores barcos para ir a buscar comida más allá de sus tierras. Sin embargo, en las zonas frías, la gente primitiva que vivía allí estaba obligada a pensar en el futuro. Estaba obligada a guardar comida hoy porque sabía que en el futuro no la iba a poder conseguir. Y hay quien argumenta que esto es la base de la cultura del ahorro y la inversión, que, como todos sabéis, son los cimientos del crecimiento económico. Por supuesto, hablamos de teorías bastante especulativas, y lo cierto es que no existe una respuesta tajante. Eso sí, cada vez hay más estudios que apuntan en esta dirección. Pero, ¿queréis más ejemplos? Pues bien, las regiones cálidas tienen otra diferencia muy importante con las regiones frías: la cantidad de plagas y parásitos. Antes hemos dicho que las primeras civilizaciones nacían en zonas fértiles de las regiones cálidas. Y sí, en esos lugares la agricultura iba de lujo, las plantas crecían prácticamente solas. Ahora bien, el problema no viene a la hora de plantar, sino a la hora de recoger. Y es que la mayoría de agricultores del Nilo se encontraban con unas cosechas devoradas por los insectos. Y sí, esto sigue siendo mejor que no tener nada de agricultura, pero a fin de cuentas, en el largo plazo, esta tendía a prosperar más en zonas menos fértiles, como gran parte de Europa, donde no existían estas plagas. Más tarde, la falta de fertilidad la compensaban con máquinas y nuevas técnicas agrícolas como la rotación de cultivos o la selección de semillas con características específicas. Y solucionado. Pero es que además de las plagas, en las zonas cálidas también hay muchas más enfermedades. Y como muchas de estas enfermedades son contagiosas, las grandes ciudades se vuelven inviables. Y sí, ya lo sé, esto también ha sucedido en Europa. Todo el mundo sabe la enorme cantidad de epidemias que hubo en muchísimas ciudades del continente. Pero en muchos casos, estas epidemias eran en realidad relativamente débiles en comparación a lo que podía suceder en lugares con climas cálidos. En otras palabras, que tal vez una ciudad en Egipto de las dimensiones de Roma hubiera sufrido muchas más epidemias y lo hubiera tenido mucho más difícil para prosperar. Además, el estar constantemente sometido a la presión de las enfermedades pudo tener otra consecuencia muy negativa, porque cuando enfermamos, nuestro cuerpo intenta curarnos. Pero ese proceso es muy costoso en términos de energía. ¿Y de dónde saca el ser humano esa energía? Pues sacrificando el resto de funciones vitales, entre ellas, por ejemplo, el desarrollo del cerebro. O dicho de otra manera, más epidemias implica menos desarrollo cognitivo. Por ese motivo, y además de la cantidad de vidas que se salvan, las campañas de desparasitación en países pobres son tan importantes. Pero esto no es todo. Las zonas muy sometidas a enfermedades también tienen una estrategia reproductiva mucho más centrada en tener muchos hijos y, bueno, simplemente esperar que alguno sobreviva. En los trópicos, por ejemplo, la tasa de fertilidad es un 50% más alta que en otros países con el mismo nivel de renta. Esto significa que si un país frío con un PIB per cápita de $5.000 tiene 2,6 hijos por mujer, si fuese un país tropical, en ese caso tendría 5 hijos por mujer. Y es que estas regiones tropicales tienen una esperanza de vida un 8% más baja que otros países igual de ricos pero más fríos. Conclusión, pues esta estrategia
estrategia reproductiva de tener muchos hijos esperando que sobrevivan algunos es mejor en situaciones donde hay muchas más epidemias. Ahora bien, que sea mejor para sobrevivir no implica que sea mejor para el crecimiento económico, porque en contraste, en las regiones más frías la gente tiene menos hijos, pero les dedican más recursos, por lo que su capital humano, su formación, el cuidado que reciben es mucho mayor y en su vida adulta pueden ser mucho más productivos. Y esto que decimos no es hablar por hablar. Está probado que a más temperatura, más problemas dan los parásitos y que esto implica una estrategia reproductiva de vida rápida. Es decir, tener muchos hijos pero dedicar pocos recursos a cada uno porque la mortalidad es muy alta. Y también se ha demostrado que este estilo de vida tiene una correlación muy alta con unas capacidades cognitivas menores, que a su vez empeoran por la acción directa de los parásitos y en menor medida de la temperatura. En resumen, que todos los factores se retroalimentan entre ellos. Claro está que esto no es toda la historia. También se ha dado la casualidad de que en el planeta Tierra las regiones más cálidas tienen al menos otras dos grandes desventajas. La primera es la falta de recursos energéticos potentes, sobre todo el carbón. Hasta donde sabemos, el 90% de las reservas de carbón están en tan solo 10 países. Y de esos países, solo la India es un país claramente cálido. Y la otra gran desventaja de estos lugares son los animales, en especial los grandes mamíferos terrestres que en Europa tanto hemos usado como animales de tiro en el campo. Porque al contrario de lo que hemos tenido los europeos, pensad por ejemplo en los aborígenes australianos. No iban a poder poner unos arados a los canguros, ni los africanos iban a poder montar en cebras. Y las llamas, aunque son animales muy útiles, no tienen nada que ver con los caballos ni los burros. Otros autores han señalado que distintas condiciones climáticas pueden dar lugar a distintos cultivos, y que además eso tiene un impacto muy importante en la cultura que desarrolla cada civilización. Así, los cultivos de arroz, que se da sobre todo en lugares cálidos y que se tienen que trabajar entre muchísima gente a la vez, dan lugar a civilizaciones mucho más colectivistas. El ejemplo perfecto de ello es China, y este colectivismo es muy útil en las primeras etapas del desarrollo, pero también reduce la innovación y el dinamismo de la economía en el muy largo plazo. En cambio, el trigo, que se planta en lugares fríos, se puede cultivar en parcelas individuales y da lugar a una cultura mucho más individualista. Estas culturas, tradicionalmente europeas, suelen desarrollar mecanismos jurídicos para resolver sus problemas y tienden a relacionarse más con miembros de otros clanes familiares, lo que a su vez da lugar a una cultura más abierta al comercio y a la innovación. Y lo mismo pasa en la pesca. La pesca en lagos es individualista, pero la pesca en el mar requiere un esfuerzo colectivo. Los autores de un artículo científico encontraron que los pescadores de lago están mucho más dispuestos a participar en la competencia, quizás porque han visto que el esfuerzo individual da sus frutos. A modo de resumen, ningún resultado es completamente conclusivo, pero lo más probable es que las regiones cálidas tengan problemas para crecer económicamente porque las altas temperaturas y la geografía del lugar, de una manera muy indirecta, les ha dado unas instituciones que no son las mejores para el crecimiento económico moderno. Así que aquí tenemos que contradecir a Lee Kuan Yew. Sí, el aire acondicionado puede ser todo un salvavidas para muchos países, pero no va a poder solucionar los problemas de fondo. Pero aún así, estados como Corea del Sur demuestran que si un país quiere, puede cambiar siglos de atraso económico en muy pocas décadas. Pero llegados hasta aquí, el turno es para vosotros. ¿Creéis que realmente existe una relación clara entre temperatura y la pobreza? ¿O es simplemente una coincidencia? ¿Son los aumentos súbitos de temperatura relevantes o importa más el clima a muy largo plazo? ¿Tiene sentido eso de que en los climas fríos la gente tiende a ser más previsora e innovadora? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto.